Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, religioso, sacerdote, católico, capuchino, franciscano. Bueno, ya me conocen seguramente quienes me han escuchado en otros audios o vídeos de YouTube. Y estamos tratando una serie de temas relacionados con la vida. Bueno, pues nuestro último tema era la vida como convivencia y vamos a tratar hoy otro tema muy interesante, por supuesto, que es la vida como aventura. En días pasados, concretamente el día 6 de septiembre, se recordaba el aniversario del viaje de la vuelta al mundo de Fernando Magallanes y de Juan Sebastián Elcano en el siglo XVI. Magallanes no pudo acabar el viaje, perdió la vida allá en Filipinas, pero Juan Sebastián Elcano, en el espacio de 3 años, de 1519 a 1522, coronó ese sueño y esa aventura que no era propiamente o solamente una aventura. Ellos tenían un propósito comercial que era el encontrar especias que importar a Europa. Es una aventura que hoy no podemos admirar suficientemente, pero quizás una proeza superior y más arriesgada a la que hemos admirado en el siglo XX, la llegada del hombre a la luna. La historia de la humanidad está llena de aventuras, de proezas, a lo largo de muchos siglos. Por esta mirada a la historia de la humanidad he pensado en ver la vida de cada ser humano como una aventura. Toda aventura incluye dos elementos. Una parte que supone adentrarse en algo desconocido y otra parte que es el riesgo y el peligro que se enfrenta. Si pensamos en nuestra vida como aventura, por supuesto que esta incluye mucho de desconocido, sea que pensemos en cuántos años vamos a vivir o en contraer un compromiso como el matrimonio, y también incluye riesgos, al menos cuando vamos a emprender un negocio o tomar un estado de vida, ya que nuestro modo de ver la vida, siendo jóvenes, es de optimismo, dejando de lado los peligros y riesgos, inclusive abrazándolos de buena gana como oportunidades para triunfar, para ser famosos, para hacer algo que nos gusta o que nos haga sentir grandes. Y de hecho el dicho popular de que quien no arriesga no gana confirma que todos estos elementos son parte de una vida exitosa y feliz con la que casi todos soñamos en un momento u otro de nuestra vida. Hoy en día esto se está agudizando más, dado que la vida industrializada y urbana hace que el éxito sea difícil, pues son muchos, a veces demasiados, los que compiten por un puesto de trabajo, por ejemplo.
como sucede también en el mundo de los negocios, en el que los productos que se presentan al mercado deben ser de calidad, pero también asequibles al comprador, como sucede también en el mundo del arte. ¿Cuántos quisieran ser artistas de cine, de teatro, cantantes o en el deporte? Son muchos, muchos y muchas quienes intentan un éxito, pero no todos lo consiguen. Si esto lo miramos desde el punto de vista de la vida de fe del cristiano, nos encontramos con que el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, comienza presentándonos la predicación de Jesús. Su primer discurso con 8 bienaventuranzas. Y hablar de bienaventuranzas no es hablar de cualquier cosa. La bienaventuranza, por su misma definición, nos refiere inmediatamente a una aventura. Y nos dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que trabajan por la paz, etc. Son 8 experiencias de vida que se califican y presentan como 8 aventuras por las que merece la pena arriesgar la vida o vivir la vida con Jesús, porque de por medio está el reino de Dios, que expresamente se promete a los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Se promete a los mansos en la figura de la tierra prometida. Ellos alcanzarán la tierra prometida. Se promete a los perseguidos, de ellos es el reino de los cielos, porque así trataron a los profetas en tiempos pasados. A los puros de corazón, por su parte, se les promete ver a Dios en cada circunstancia de la vida que emprendan. A los misericordiosos se les promete gozar de la misericordia divina. A los pacíficos se les promete ser reconocidos como hijos de Dios y se promete el consuelo a los que lloran por la justicia, es decir, experimentar por su parte la justicia de Dios. Y bueno, el gozar de todo esto no es solamente para la vida del más allá, para la vida del cielo, ya. Es parte de nuestra experiencia en este mundo. Dice Jesús que el que deje, el que arriesgue algo por el reino, recibirá 100 veces más en esta vida y después la vida eterna del cielo. En otras ocasiones Jesús nos presenta otros riesgos como parte de ser sus discípulos. Concretamente a lo que me refería ahora, a renunciar a todo, dejar a un lado la familia, renunciarse a sí mismo, ir al mundo como corderos en medio de lobos, ser levadura y sal en el mundo, perdiéndose por el bien de los demás.
nos dice que no podemos servir a Dios y al dinero, que tenemos que elegir, que correremos más o menos la misma suerte que Él, siendo perseguidos o insultados, rechazados incluso por nuestros seres queridos. Si miramos a la vida de los apóstoles y de los santos, vemos que todo eso se ha cumplido perfectamente y de forma diferente, claro está, en muchos, en la mayoría de ellos. San Pablo, por ejemplo, nos cuenta las pruebas y dificultades que experimentó por la causa de Cristo y cómo él lo considera un honor y que su anhelo es vivir en sí mismo la muerte semejante a Cristo. Una muerte que la sufrió al ser degollado en la persecución de los cristianos de la Iglesia por Nerón. El primer santo que cuenta la Iglesia como mártir es San Esteban, y su muerte se cuenta en los Hechos de los Apóstoles de una manera semejante a la muerte de Jesús, perdonando y pidiendo el perdón de sus torturadores, encomendando su alma, su vida en las manos del Padre, como lo había hecho Jesús. El santoral de la Iglesia cuenta con innumerables mártires en todos los siglos y en los 5 continentes, sobre todo en Europa. Después en África, también en Asia y América. Hasta nuestros días, las noticias que hoy se conocen rápidamente en todos los países nos dicen cómo hay cristianos perseguidos en Asia, en África, en América y precisamente en países a veces católicos como países de Latinoamérica. En la actualidad sabemos que en Nicaragua hay una persecución de la Iglesia y en el siglo pasado la hubo en México. Y bueno, de una forma más o menos solapada, no falta la persecución y la confrontación de la Iglesia en países católicos de Europa. La ha habido y la sigue habiendo. Prácticamente pues muchos países de Europa fueron víctimas de la persecución religiosa contra la Iglesia. Por todo ello podemos concluir que efectivamente la vida es una aventura en la medida que queramos vivirla siendo fieles a nuestros ideales, y los más valientes son los que consiguen triunfar y llegar a la meta. Por lo que Jesús nos dice, traten de entrar por la puerta y por la senda estrechas, pues ancho es el camino que lleva a la perdición. Ese camino tiene un nombre común, que es el vicio, lo opuesto a la virtud. Y otros, bueno, el vicio tiene muchos apodos
podríamos decir, o modalidades como la pereza, la cobardía, la traición, las 7 pasiones o pecados llamados capitales, la condición humana, que quiere afirmarse en sí misma, en su propia humanidad, a través de sus capacidades limitadas que dependen de sus virtudes y de sus pasiones, nos ofrece ese camino ancho de una falsa felicidad. Por ello, tenemos siempre que recordar las palabras de Jesús cuando nos dice que el reino de Dios sufre violencia, la sufrió desde el principio que Juan Bautista y él anunciaron que el reino de Dios estaba cerca. Tanto él como Juan Bautista fueron víctimas de sus enemigos. Y dice Jesús que los que se hacen violencia a sí mismos son los que conquistan el reino de Dios. Es decir, quienes entran por ese camino estrecho, por esa puerta estrecha, que en otras palabras lo podemos traducir por el plan que Jesús nos presenta para ser sus discípulos. Renúnciate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. 3 experiencias de aventura que las experimentamos diariamente. Renúnciate a ti mismo. Es una piedra de tropiezo constante en nuestra vida. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Lo que me gusta a mí, lo que me hace sentir bien a mí. Piedras de tropiezo, porque cuántas veces la convivencia humana en la familia, en la iglesia, se ve amenazada y sufre por no superar este escollo del egoísmo, por no asumir sinceramente esta renuncia a nosotros mismos. Y si somos capaces de vivir esta renuncia, es cuando podemos con Jesús llevar la cruz de cada día. Esa cruz que nos depara todo lo que es parte de nuestra vida. Servir a los demás, ser fieles al trabajo, a nuestros compromisos, ser fieles a la voluntad de Dios. Todo prácticamente que supone cargar con algo que no es tan agradable para nosotros,
todo eso que nos confronta, nos contraría, eso, no busques nada extraordinario para cumplir esta palabra de Jesús, de llevar la cruz de cada día. La vida de cada día, con todo lo que te contraría y mortifica, esa es la cruz. Renúnciate, toma la cruz y sígueme. Y sígueme. Sígueme de cerca. Sigue las huellas de Jesús. No lo vayas a seguir a kilómetros, porque entonces seguramente que te darás a ti mismo muchos caprichos y las huellas de Cristo quizá desaparezcan ante tus ojos. Bueno, pues, mis queridos amigos, hermanos, hermanas, que compartimos esta fe en la aventura de Jesús, ojalá que este punto de vista, este punto de referencia, nos haga ver, nos haga entender que la vida del cristiano no es una vida rutinaria, no es una vida de no hacer el mal, de no robar, de no pecar, no, es una vida de aventura, es una vida de compromiso, una vida en la cual nosotros como Jesús podamos decirle al Señor cada día, aquí estoy para hacer tu voluntad. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Paz y bien.